Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Juan capítulo 18, verso 28. Si es tan amable, cuando lo consiga vamos a estar en pie, hermanos, solamente para leer un verso, oramos y ya nos sentamos. Así que, por favor, si puede estar en pie, se lo agradecemos, si no, no hay problema. ¿Listos? Juan 18, 28. Amén. Bueno. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Amén. En el tiempo que sigue explicaremos este verso y entenderemos bien el verso. Amén. Vamos a orar. Padre, tu palabra es perfecta y en este momento, Señor, va a ser hablada por labios imperfectos y eso siempre conlleva un riesgo y un peligro. Porque, Señor, pues nosotros los que la anunciamos no somos perfectos, tenemos fallas. Es por tu misericordia que tenemos el privilegio de predicarla, de hablarla. Pero todavía nosotros seguimos trabajando para vivirla de una manera más piadosa y de una manera más correcta. Y me presento ante este pueblo, Señor, con temor y temblor y con el deseo, Señor, de que tú me des sabiduría, el anhelo de que me des entendimiento para poder predicar y de ese modo entonces poder ser bendecidos verdaderamente por ti y no necesariamente porque yo soy el predicador o el expositor de esta mañana. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver en el Evangelio de Juan el sermón número 40. En el pasado sermón vimos un tema interesante. Fue la grandeza de Cristo en su arresto y en uno de sus juicios religiosos. Jesús tuvo 4 juicios, tomen nota, 4 juicios, 2 religiosos y 2 civiles. ¿Okay? 2 religiosos y 2 civiles. El pasado que vimos ante Anás fue un juicio religioso. Si usted quiere saber la diferencia entre unos y otros, los juicios religiosos eran ante autoridades judías y los juicios civiles eran ante autoridades romanas. 2 juicios fueron religiosos, uno ante Anás y el otro ante Caifás, y 2 juicios fueron civiles, uno ante Pilato y el otro ante Herodes Antipas. Juan omite 2 juicios, omite uno religioso y uno civil, omite el juicio ante Caifás, omite el juicio ante Herodes Antipas y solamente nos presenta uno religioso que fue el de Anás que vimos la semana pasada ante este sumo sacerdote que, como dijimos, llevaban el título sin ser el sumo sacerdote en turno. Y se centra Juan en un juicio civil, uno solo, que es ante Pilato. Para los que toman notas, entonces, nuestro tema el día de hoy es Jesús ante Pilato. Y este es un juicio, entonces dijimos, civil. ¿Okay? Ya vimos uno religioso. Los que mencioné que no están en Juan, hermano, están en los sinópticos. Usted los puede estudiar, el juicio ante Caifás y el juicio ante Herodes también. Juan los omite, ya vamos a entender un poquito por qué.
pero están en los sinópticos. Más adelante les doy las citas para que los lean y se empapen un poco más de esto, porque es bueno, hermanos, armonizar los evangelios, ¿verdad? Los sinópticos sabemos que son bastante diferentes del de Juan, y es bueno, hermanos, armonizarlos. Amén. ¿Me están entendiendo hasta aquí? Yo sé que sí. Amén. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Le adelanto lo que vamos a ver el día de hoy para que así en esa lucha de ir a un pasaje, de ir a un encabezado, de ir a otro, a usted se le haga más fácil entender. Básicamente lo que vamos a ver, hermano, es un diálogo entre Pilato y Jesús, y luego, después de estar hablando con Jesús, un diálogo de Pilato con los líderes religiosos que lo han llevado para entregárselo. ¿Ok? En pocas palabras, Pilato hablando con Jesús, y cada vez que habla con él lo halla inocente y por tanto trata de soltarlo. Y los segundos escenarios serían Pilato hablando con los líderes religiosos que se lo fueron a entregar, tratando de persuadirlos que es necesario soltarlo porque él es inocente, pero estas personas aferrados, porque ellos ya habían determinado matarle, fuera inocente o fuera culpable. Eso era algo que ellos ya lo habían determinado, y estos juicios entonces eran meramente un teatro, un requisito por llenar, pero ellos ya habían decidido que Cristo debía de morir. Y entonces al final, en ese diálogo de Pilato con Jesús, de Pilato con los líderes, de Pilato con Jesús otra vez, de Pilato con los líderes, al final Pilato acaba entendiendo que esta gente ya se había propuesto una meta, que estaban obstinados y que no iban a desistir, y entonces al final Pilato acaba entregándoselos y diciéndole: vayan entonces y crucifíquenlo. Bueno, con esto en mente entonces vamos a ir a nuestro primer encabezado, y es la acusación. Ahí en su Biblia vamos a leer del verso 28 al 32 con el primer encabezado, la acusación. ¿Listo? Váyame siguiendo ahí. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondieron y le dijeron: si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué muerte iba a morir. Bueno, ya les dije, hermanos, que Juan omite el juicio ante Caifás. No sé si se recuerdan el último verso del sermón anterior. Anás comenzó a dirigir a Jesús ¿hacia dónde? Hacia la casa de Caifás. Esa entrevista de Jesús con Caifás se la salta Juan, y Juan retoma el viernes en la mañanita, cuando reunidos Caifás y el Sanedrín han decidido que lo van a entregar a las autoridades romanas para matarlo, porque ellos no lo pueden matar. Eso lo puede usted ver en Mateo 26, 57 al 68. Ahí está, Jesús apareció 2 veces ante Caifás, la misma noche que Anás se lo mandó, en ese momento, y la segunda vez, Mateo 27, 1, a la mañanita del día siguiente, ante el Sanedrín y Caifás, y ellos deciden entonces llevarlo a Pilato. Juan omite eso y recoge la historia y nos la comienza a contar justo en la parte de esta mañanita de viernes, cuando entonces Caifás y el Sanedrín han decidido llevar a Jesús ante Pilato. Dice que lo llevan a un lugar que se llama el pretorio. Si usted quiere entenderlo de una forma más fácil, usted puede decir las oficinas de este gobernador, de este Pilato. ¿Por qué lo llevan allá? Es fácil, porque lo quieren matar y ellos no tienen permitido dar muerte, nada más porque ellos quieran. Algunas veces los judíos sí se perdían en ira y podían matar a alguien, aunque no estaba permitido por Roma, como en el caso cuando mataron a Esteban. Pero en este caso a Jesús no lo pueden matar en un arranque de ira descontrolado, por una razón: ese día es la Pascua. Entonces no quieren armar un alboroto en la ciudad, no quieren
que este escándalo arruine o manche la fiesta de la Pascua, y por eso proceden a respetar prácticamente las leyes que Roma les ha impuesto. Y es que Roma, según Flavio Josefo, en el siglo VI después de Cristo, les impuso la ley de que ellos no podían dar muerte a quien ellos quisieran. Esto fue muy sabio de parte de Roma, porque si hubieran tenido permiso de matar a quien ellos quisieran, entonces los judíos pudieron haber matado a los publicanos, ¿no? Por ejemplo, que eran cobradores de impuestos judíos, pero que le eran leales a Roma. Entonces, para cuidar a la gente que le era leal a Roma, ellos no podían matar a cualquiera como ellos quisieran, sino que necesitaban el permiso de los romanos. Continuamos ahí, dice que era de mañana. Era muy temprano, dicen los eruditos que es probable que eran las 6 de la mañana. Tenían prisa, ese día había fiesta. Así que aunque se habían desvelado la noche anterior, madrugan, quieren evitar que la multitud realice exactamente la gravedad del asunto, porque Jesús tenía en realidad muchos seguidores. Y dice, hermano, que cuando llegan ante Pilato, al pretorio, no entran para no contaminarse y así poder celebrar la Pascua. Esto es legalismo a su máxima potencia, ¿no? Quieren cuidarse de que ritualmente estén limpios para poder celebrar la Pascua ritualmente, es decir, ante los demás, es decir, según lo que dictaba la ley. Querían aparecer como no nos podemos contaminar con los romanos, porque eso provocaría que no podamos comer el cordero, ni las hierbas amargas, ni los panes sin levadura, ni celebrar la fiesta. Pero moralmente, hermanos, mientras ritualmente quieren estar limpios, moralmente están podridos. Y la palabra es fuerte, pero es una realidad. Esas no son palabras mías, son palabras del Evangelio. Juan el Bautista y Jesús los llamaron sepulcros blanqueados, generación de víboras. Están podridos, ¿por qué? Porque moralmente no les importa destruir o tratar de destruir a quien es el verdadero Cordero de Dios, a quien es la verdadera Pascua. Están afanados por celebrar la fiesta de la Pascua, pero en ese afán están matando a quien es nuestra Pascua verdadera, de acuerdo, hermano, al Evangelio. Cristo es nuestra verdadera Pascua. Tengamos mucho cuidado de no caer en esto, de no volvernos meramente, hermano, actores cuando servimos a Dios en la iglesia, de no cuidar nuestra imagen ante los demás solamente, porque eso es lo que estos hombres están haciendo. No podemos entrar al pretorio para no contaminarnos, pero por dentro tenían sed de sangre como tiburones que habían olido sangre en el agua. Querían destruir a Jesús. Y nosotros los cristianos, hermano, corremos este riesgo de pararnos aquí enfrente y de vernos bien y de aparentar ante todo mundo que ritualmente estamos limpios para poder servir y para poder dirigir y para poder presidir y para poder enseñar y predicar y cantar, si usted quiere, y tocar, cuando en lo secreto, en lo íntimo del corazón, dicen los estudios que hay un montón de cristianos que le sirven a Dios, que miran pornografía, que tienen matrimonios destruidos en su casa, que son adictos a los videojuegos, que nunca oran, que nunca buscan de Dios. Ritualmente parecen limpios para servir aquí, ante los hombres, pero en lo oculto de su corazón están como estos en su corazón que querían destruir a Jesús. Salió Pilato a ellos. Como no quisieron entrar, obviamente él tuvo que salir. Los historiadores seculares dicen que Pilato era un hombre que aparentemente era duro de carácter y arrogante, pero que bajo presión era débil y vacilante y siempre acababa bajo presión cediendo a las personas que lo estuvieran tratando de manipular o de persuadir. Y estos judíos estaban muy tercos y se habían propuesto, conociendo ya el carácter de Pilato, porque ellos ya lo conocían, dijeron: aunque este hombre se oponga, nosotros vamos a hacer hasta lo imposible por persuadirlo para que acabe matando a Jesús. Dice la historia que cuando Pilato entró a Jerusalén en una oportunidad, a Israel, traía sus tropas y en sus tropas traían estandartes, y los judíos vieron esos estandartes como idolatría,
y se opusieron de tal manera a esta acción de Pilato que lograron persuadirlo que tenía que quitar sus estandartes. Entonces ya sabían que Pilato bajo presión acababa cediendo. Y Pilato sale y les dice: ¿qué acusación traes contra este hombre? Pilato no es del todo ajeno a lo que está pasando, porque recordemos que las tropas del ejército romano ya participaron en el arresto de Jesús. Sabe a grandes rasgos que Jesús está siendo arrestado por los judíos, por los líderes judíos que lo quieren borrar del mapa, pero no sabe en sí los detalles de las cosas. Y entonces él comienza a preguntar: ¿qué acusación traes contra este hombre? Los judíos odiaron esta pregunta. Ellos aborrecieron esta pregunta. Inmediatamente su respuesta de ellos fue hostil. Si este hombre no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. ¿Sí? No sé si entiende el humor. O sea, ¿tú crees que te estamos trayendo a este hombre porque es bueno? Claro que no, no somos unos tontos. No estamos queriendo perder nuestro tiempo. Te lo estamos trayendo porque es un malhechor. Y es que ellos, hermano, en la mente de ellos tienen este escenario. Hoy es Pascua, nos urge que Jesús sea crucificado. Nosotros queremos llegar ante Pilato, entregárselo y que Pilato lo crucifique sin que primero haya otra investigación. Nosotros ya hemos hecho la investigación pertinente y hemos decidido que merece la muerte. Pero la acusación que tienen ellos, ¿cuál es? Es la acusación de blasfemia. Y ellos saben que esa acusación en una corte civil no procedía como una condenación para muerte. Ellos quieren evitar entonces otro juicio. Ellos lo que quieren es una condena de muerte directamente. Quieren evitar otro juicio. Por supuesto que es falso, dicen. Es un malhechor. Irónicamente, estos hombres, hermano, estaban acusando de malhechor al hombre más perfecto que haya existido jamás. Que nos quede claro, hermanos, a todos, que Jesús murió en la cruz para llevar nuestros pecados, no los de Él. Que te quede claro hoy que si Jesús fue acusado de malhechor, fue falsamente, porque no hubo ningún pecado en Él, sino en ti, y por eso murió como un pecador. El testimonio de la Escritura es amplio. El ángel que predijo su nacimiento lo llamó santo ser, Lucas 1:35. Aún Judas, que lo traicionó, se lamentó por haber entregado y haber pecado contra sangre inocente, Mateo 27:4. Un malhechor que fue crucificado a su lado dijo: este ningún mal hizo, Lucas 23:41. El centurión romano, tras haber crucificado a Jesús, dijo: verdaderamente este hombre era justo, Lucas 23:47. Pablo dijo: el que no conoció pecado, 2 Corintios 5:21. El autor de Hebreos dijo que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, Hebreos 4:15. Pedro escribió que no hizo pecado, no hubo engaño en su boca, 1 Pedro 2:22. Y aún los demonios, cuando lo veían, se postraban y decían y reconocían: tú eres el Santo de Dios. No sé si se dio cuenta el rango de gente, tanto ángeles buenos como demonios perversos, como Judas, que fue el traidor, como Pablo, que fue el apóstol a los gentiles, como Pedro, que fue el apóstol a los judíos, como un soldado que participó en su crucifixión, un malhechor que estaba a la par de él. Todo mundo dando testimonio: este es santo. ¿Y de qué lo estaban acusando? De ser un malhechor. La conversación se pone hostil desde un principio entre Pilato y los líderes. Y entonces él, cuando ve que la respuesta de ellos es sarcástica, les contesta y les dice: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Pilato sabe que lo quieren matar, Pilato sabe que no lo pueden matar sin su autorización. Pero como la respuesta de ellos fue irónica, él entonces se ha puesto también irónico y sarcástico igual que ellos. Pero ellos saben que Pilato va a ceder al final, porque Pilato es endeble. Pilato es un macho beta, como dicen, es un alfa. Cuidado, hermanos. Para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender qué muerte iba a morir. ¿Por qué esta parte? ¿Por qué esta aclaración en esta parte final? El contexto es que Jesús había dicho que él iba a ser levantado, y la forma de ser levantado era que tenía que ser crucificado.
Y entonces tenía que morir en manos de los romanos, porque si hubiera muerto en manos de los judíos, no hubiera sido levantado en alto en una cruz, sino que hubiera sido arrojado al suelo y apedreado en el suelo. Era necesario entonces que esta parte donde estos líderes estaban entregando a Jesús a los romanos sucediera. Jesús mismo lo predijo, usted lo puede ver en casa, en Marcos 10, 33 al 34, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles, será escarnecido, lo crucificarán. Tenía que cumplirse eso. Vamos a ver el interrogatorio entonces, el segundo encabezado de hoy. Lea conmigo del 33 al 38, Juan 18, 33 al 38. Si no trae Biblia, ahí está en pantalla. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Pilato entra otra vez al pretorio. Lucas 23:2 nos da el contexto de esto, porque en Lucas 23:2 dice que lo acusaron a Jesús de por lo menos 3 cosas: de pervertir la nación, o sea, de andar de revoltoso en la nación, de estar en contra de los impuestos que se pagaban a Roma y de llamarse un rey político, con lo cual estaba amenazando entonces el puesto del César. Obviamente todo esto era falso. Nosotros hemos leído los evangelios, sabemos que cuando le dijeron si era lícito pagar tributo, él dijo: den a César lo que es de César. Sabemos que cuando lo intentaron coronar como rey político, él no quiso, porque él no vino a eso, más bien huyó y no dejó que la multitud lo tomaran por la fuerza. Y sabemos que nunca anduvo armando escándalos ni alborotos, sino predicando el evangelio de la salvación para las personas. Todo esto era falso, pero ellos quieren presentar un caso que ante los ojos de Pilato parezca políticamente grave, porque ellos saben que la acusación religiosa no procede en una corte civil. Así que tratan entonces de inventar muchas cosas sobre Jesús, donde parezca que está amenazando a Roma, que es un insurrecto contra la nación y su ley, contra el imperio, mejor dicho, en este caso de Roma y su ley, y especialmente contra el César, porque se está diciendo rey. Así que Pilato viene y se lo pregunta a Jesús: ¿tú eres el rey? ¿Tú eres rey? Y Jesús le dice: ¿dices esto de ti mismo o te lo han dicho otros de mí? No es un sí, no es un no. En realidad no es un rey político de Israel, en ese sentido es un no, pero en realidad es un rey del universo, en ese sentido es un sí. Pero técnicamente la pregunta de Pilato es si eres rey político de Israel. Pero él no lo era, no vino a eso. Él vino a ser el rey de reyes, de aquellos que él salva. ¿Qué has hecho?, le responde Pilato. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si así fuera, mis servidores pelearían por mí, pero mi reino no es de aquí. En otras palabras, yo no soy una amenaza para Roma. En pocas palabras, yo no soy una amenaza para Roma, porque mi reino no es terrenal, mi reino es espiritual. Las acusaciones por las que me han traído ante ti son irrelevantes y no deberían de proceder. Eso es lo que Jesús está diciendo. Pero entonces Pilato dice: ok, pero entonces si eres rey, luego eres rey entonces. Solo que no eres un rey político, un rey terrenal. Está confundido hasta este punto Pilato acerca de la identidad de Jesús. Él comienza entonces ya a decir que es la verdad. ¿Eres rey de qué? Como un poco interesado ahora ya en lo espiritual está Pilato en este punto. Y Jesús le dice: yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo.
Estas dos expresiones, hermano, hablan de dos grandes doctrinas del cristianismo. La primera, yo para esto he nacido. Eso es la encarnación de Dios. Dios se hizo carne en la persona de Jesucristo. Yo para esto he nacido. Gálatas 4 dice, nacido de mujer. Y la segunda, y para esto he venido al mundo. Eso habla de su preexistencia. Jesús es el único ser humano que antes de nacer ya existía. ¿Okay? Es el único ser humano que antes de nacer ya existía. Todos los demás seres humanos fuimos creados en el momento de la concepción en todo el sentido de la palabra, tanto materialmente en el vientre de nuestra madre como espiritualmente por el soplo de Dios, y llegamos a ser almas vivientes en ese momento. Y Pilato sale una vez más a los judíos y les dice, yo no hallo ningún delito en él. Termina su interrogatorio y su veredicto es, no hay delito. Ese es el veredicto de Pilato hasta este punto. No entendió todo lo que Jesús le dijo, pero entendió lo suficiente para darse cuenta que Jesús no representaba ningún peligro políticamente para el imperio que él representaba. En este punto Jesús debió haber sido liberado, en este punto. No había más. Si Pilato hubiera sido un hombre de carácter, un hombre de autoridad, él hubiera hecho lo que él quería hacer. Pero no tenía ese carácter. Tenía un carácter débil y manejable y temeroso, entraba en pánico fácilmente. Vemos el encabezado que sigue. Pilato se propone soltar a Jesús entonces. Y esta parte que vamos a leer es un poco rara, porque vamos a hacer algo que generalmente no hacemos, y es que vamos a cruzar la frontera de un capítulo a otro. Vamos a leer Juan 18 del 39 en adelante hasta Juan 19, 7. Es algo que creo no habíamos hecho nunca en una serie expositiva, pero a veces la división de los capítulos no es exacta, y si usted se da cuenta, el capítulo 39, 40 y el versículo 1 del 19 continúan y es la misma historia, y por eso lo vamos a hacer así. Pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos?, les pregunta. Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo, no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Capítulo 19, verso 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían, salve, rey de los judíos. Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez. Escucha este back and forth de Pilato, los líderes religiosos hablando con Jesús, hecho un manojo de nervios el pobre hombre. Y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Pilato cree que cuando les presente las dos opciones de un ladrón, que los sinópticos también dicen que era homicida, insurrecto, y un justo, que es Jesús, porque eso era, las acusaciones de ellos eran falsas, ellos creen que el asunto se resolverá fácilmente y que estos hombres tendrán suficiente sentido común para decir, bueno, sí odiamos a Jesús, pero tanto para pedir que nos sueltes a esta lacra de la sociedad, que es una amenaza para nosotros y toda nuestra familia. No somos tan torpes, pero no, sí eran lo suficientemente torpes. A veces en lugar de elegir lo bueno, elegimos lo malo, ¿verdad? En la necedad, en el aferrarnos a querer hacer nuestra voluntad. Cuando se nos ha metido algo y decimos, yo hago esto aunque esté mal y punto. Tenga cuidado de no elegir a Barrabás en lugar de a Cristo. Este sermón es tan antiguo, ¿verdad? El sermón de o Barrabás o Cristo, que yo ya ni quise entrar en esa materia, porque yo creo que todos lo hemos oído, ¿no? Sin embargo, contiene algunas cosas llenas de sabiduría este asunto. ¿Sabe por qué?
Porque ¿de qué están acusando a Jesús? A Jesús lo están acusando de ser insurrecto contra Roma. Y no lo es. ¿Quién es un insurrecto contra Roma? Barrabás. Él es un insurrecto contra Roma. Y entonces el caso se vuelve una cuestión ya de una necedad al extremo, en donde están llevando a Jesús acusado de algo falsamente y al final están pidiendo que se libere a alguien que verdaderamente sí era culpable del delito del que estaban acusando a Jesús. Eso es irónico, ¿verdad? Tomó Pilato a Jesús y Pilato dijo, ¿qué hago? Y lo azotó, lo mandó a azotar. Fíjese este hombre, hermano, tan débil. Manda a azotar a un justo, a alguien que él dijo, yo no hallo ningún delito en él. Júzguenlo ustedes porque yo creo que este hombre es inocente. ¿Qué corazón hay que tener, verdad, hermano, para pegarle a un justo? Y es que no era una paliza cualquiera. El castigo que daban los romanos era tan severo que muchas personas ahí quedaban muertos en ese castigo. Era un castigo al extremo. Y lo que Pilato está buscando también es que cuando lo presente ante ellos y está tan golpeado y tan lastimado y tan lleno de sangre, pues la sed de sangre se les quite y digan, no, sí, ya, está bien, déjalo. Pero no. Los soldados hacen su parte también de escarnecer al Señor, de burlarse de Él, de coronarlo con espinas, de ponerle un manto, de darle bofetadas, haciendo una caricatura de Cristo, ridiculizándolo, humillándolo. Todo estaba profetizado en Isaías, la muerte del siervo sufriente de Jehová, del Señor. Y entonces todo esto pasó y sucedió que Jesús entonces fue presentado. Dice que Pilato salió otra vez, escuche, y les vuelve a decir, no hay delito en él. Pero se los presenta. Dice, no hay delito en él. Golpeado, humillado, ridiculizado, vuelto una caricatura, lastimado al extremo. Hay eruditos que dicen que quizás habían órganos expuestos y el sangrado era terrible. Y él les dice, si ustedes quieren crucificarlo, crucifíquenlo ustedes porque yo no hallo delito en él. No está de acuerdo en crucificarlo, pero si lo van a crucificar, se los permite. Y entonces sale a luz la razón verdadera que lo quieren matar. La última parte. Nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Y es que Cristo dijo ser Dios. Ser hijo de Dios, que en Juan equivale exactamente a ser de la misma naturaleza del Padre. Y esta es la razón por la que lo están matando, lo han acusado de blasfemia, pero nosotros ya investigamos a fondo, ya nos dimos cuenta que no pudo ser un blasfemo, porque no había engaño en su boca, tenía el poder de Dios en su mano, hablaba con la sabiduría de Dios, y un blasfemo no tiene ese perfil, por lo tanto, ¿era quién? Era el Hijo de Dios. ¿Era quién? Era Dios. Pero los judíos del siglo I estaban tan ciegos que cuando vino a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y en este punto, nuestro siguiente encabezado, Pilato entra en pánico. Pilato entra en pánico. Vamos a leer del 8 al 12. Juan 19, 8 al 12. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. O sea, ya se estaba muriendo de miedo, pero cuando oyó esto tuvo más miedo. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César. Todo el que se hace amigo de César, todo el que se hace rey, a César se opone.
Mateo 27, 19 nos da un poco más del contexto de este gran miedo que le entró a este hombre, Tembeleque. Y es que su esposa tuvo un sueño el jueves por la noche. Tuvo un sueño, la noche anterior tuvo un sueño, y en ese sueño ella fue atormentada y le fue revelado que Jesús era justo. Eso es lo que le fue revelado a la esposa de Pilato. Y la esposa de Pilato fue corriendo a Pilato y le dijo que no tuviera nada que ver con la muerte de ese justo. Y aquí es donde Pilato está contrariado. Aquí el miedo, hermano, no crea que es por, temor reverente, no, voy a hacerme cristiano. No, el miedo es un miedo supersticioso. Porque también él tenía sus dioses romanos, y dentro de su religión romana también trataban de hacer lo justo para no recibir la ira de sus dioses romanos. Si hacían algo que no era justo, también se supone que eran castigados o podían recibir la ira de los dioses a los que ellos adoraban, y entonces él está entre la espada y la pared, lo quiere soltar, pero al mismo tiempo lo están presionando para crucificarlo, y entonces tiene miedo, no sabe qué hacer. Pilato dice, procuraba soltarle, pero los judíos lo amenazan y le dicen, si lo sueltas no eres amigo de César. Todo el que se hace llamar rey a César se opone. Es el colmo de la hipocresía, porque aunque los judíos también odian a César, pareciera que están interesados en ver por el bienestar y los intereses del César. Como diciendo, no, nosotros no queremos que Jesús amenace la corona de nuestro César, como si mucho lo quisieran. No, pero es que odian más a Jesús que a César. Ese es el problema. Y bueno, nos toca elegir el mal menor según ellos. Y terminamos con el último encabezado, hermanos. Pilato entonces les entrega a Jesús. Pilato entonces les entrega a Jesús. Oyendo esto, verso 13 al 16, Juan 19, 13 al 16. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, tome nota de esto y anótelo, márquelo, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron estas personas. Pilato irónicamente les dice, aquí está vuestro rey. Los judíos cometen blasfemia, el pecado del que están acusando a Jesús, diciendo que ellos no tienen más rey, que el rey que ellos tienen es ¿quién? César, cuando todo judío tenía prohibido eso porque sabía que el rey de Israel era el Señor, era Dios. Y cometen blasfemia, que es el pecado del que están acusando a Jesús. Pero ellos sí lo pueden hacer, ¿no? Porque son los líderes religiosos. Entonces dice que se los acabó entregando. Pilato hizo hasta lo imposible por salvarlo, pero los judíos hicieron también hasta lo imposible por matarlo y pudieron más que él. Y entonces dice que ellos se lo llevaron para que fuese crucificado. Los juicios del Señor Jesucristo, hermano, han sido, según la historia, uno de los errores más atroces de la historia. Se tuvieron que violar las leyes, se tuvieron que cometer infinidad de injusticias para poder condenarlo a muerte. En esos juicios, el amigo de los pecadores enfrentó el odio de los pecadores. En esos juicios, el juez de toda la tierra fue juzgado por simples mortales terrenales. En ese juicio, el Dios lleno de gloria fue humillado con burlas. En ese juicio, el más hermoso de los hombres fue escupido y su barba se la arrancaron. En ese juicio, al justo lo trataron como al más vil de los pecadores. En ese juicio, al que es la verdad, lo acusaron con muchas mentiras.
A lo largo de la historia siempre ha habido un debate, y el debate es: ¿quiénes son los culpables de la crucifixión del Señor? Unos dicen son los romanos, otros dicen son los judíos. El Nuevo Testamento en varios pasajes nos deja ver la culpa de ambas partes. Por ejemplo, Pedro y Juan acusaron al Sanedrín en Hechos 4:10 de haber sido ellos los instigadores, los culpables de la crucifixión del Señor. Ellos mismos gritaron en Mateo 27:5: crucifícale y su sangre sea sobre nosotros. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que aunque los judíos fueron los instigadores y los romanos fueron los perpetuadores de la crucifixión, esto pasó porque Dios lo permitió. Porque ni los judíos ni los romanos tenían el poder de quitarle su vida al autor de la vida, sino que el autor de su vida, de la vida, dice que puso su vida para volverla a tomar. Y que la razón por la que puso su vida por nosotros es porque no hay mejor amigo que aquel que pone su vida por sus amigos. Y eso somos nosotros los que estamos en la fe, los que creemos en Cristo. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.